¿Cuántos han sentido el Espíritu Santo en este lugar? Vas a saludar al que tienes ahí a tu lado. Vas a mirarlo, lo vas a saludar. Le vas a decir bienvenido. Está muy duro el micrófono, ¿cierto? Le vas a decir bienvenido. Y también le vas a decir, pero lo vas a mirar y le vas a decir. A ver, ¿cuántos han recibido poder y autoridad esta noche? ¿Cuántos han visto esa gloria de Dios donde se ha manifestado un Dios real, vivo y eficaz? Entonces vas a mirar al que está ahí a tu lado, lo vas a mirar con poder y con autoridad y le vas a decir, no te unas en yugo desigual. Hijo, ayúdame, está muy feo. Dile, no te unas. ¿A quién? A ver. ¿A qué? A él. ¿Cómo sigue? No te unas en yugo, vea, en yugo desigual. No te unas en yugo desigual, amén. ¿Y qué quiere decir eso? Ah, mira, ya está. No te unas en yugo desigual, aquí también está. Es una cita bíblica, una palabra que está, que ya más adelante vamos a profundizar más en ella. Pero antes de entrar a ese mensaje de no te unas en yugo desigual, ¿qué quiere decir eso en yugo desigual? ¿Qué es el yugo desigual? ¿A qué me lleva cuando me uno en yugo desigual? Eso enseguida lo vamos a mirar. Y antes de entrar y profundizar más en ese mensaje, hay ciertas palabras, hay ciertos refranes, hay ciertas frases que podemos encontrar en el día a día. Y tú me vas a ayudar a recordar muchos de ellos. Algunos de ellos son donde dicen, dime con quién andas. Ah, sí. Hay otro que dice, el que entre la miel anda. Uy, eso sí se lo saben. A ver, ahora les pregunto palabra a ver qué es lo que saben también. A ver, ¿qué otro refrán hay? ¿Qué otra frase hay? Ah, no, ya, claro, ya. Hasta ahí. Por ahí hay otro, y ese es como muy nuevo para mí. Hace poco lo he escuchado, donde dice, ¿qué te sume? Ah, no, ninguno lo ha escuchado. Ya, ¿cómo dice? Que te sume y no te reste. A ver si que no, pues ninguno lo ha escuchado, no. Los espirituales. Claro, como les dije, ahora les voy a preguntar palabra y sí. Entonces hemos escuchado el que es más, ¿y por qué dicen eso? Que es que al que entre la miel anda algo se le pega. A ver. No, pues nos volvimos espirituales. Dime con quién andas y te diré quién eres. Que te sume pero que no te reste. ¿A qué me lleva todo esto? ¿A qué me lleva todo esto? ¿Y qué tiene que ver todo esto con la palabra, con el mensaje, con la palabra rema que traemos en esta noche, donde nos dice, no te unas en yugo desigual? Y si vemos así como podemos ver, y acabamos de mencionar nomás 3 porque no me quisieron ayudar con más, ya estamos espirituales. Podemos ver en la palabra y podemos ver en Proverbios 13, así como mundanamente, como lenguaje de mundo, vemos donde dice, el que entre la miel anda, algo se le pega, como dice, ya estás buscando por allá, hijo, más, ok. Como que también dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Como también dice, esta parte donde está, que te sume, más no que te reste. Esas palabras, esos refranes, si los venimos y los traemos bíblicamente, podemos encontrar, y vamos a ir a Proverbios capítulo 13, versículo 20, que es que dice exactamente lo que dice, lo que acabamos de decir. No, pero bíblicamente te voy a demostrar que es exactamente igual a lo que dice. ¿Qué es lo que pasa? Que en el mundo le ponen ya en la palabra de mundo, en el mensaje de mundo, en el lenguaje de mundo, pero vamos a ver que lo que te voy a demostrar bíblicamente es básicamente igual a lo que estábamos diciendo ahora, que mucho mundano lo dice. Amén. Proverbios 13:20 nos dice, el que anda con sabios, sabio será. El que se junta con necios será quebrantado. ¿Tiene algo que ver o no tiene que ver? El que entre la miel anda, algo se le pega, ¿cierto? Si miramos esa misma palabra en la palabra de Dios para todos, dice, a mí me fascina la palabra de Dios para todos porque es más desmenuzadita y a veces da hasta más duro todavía, y dice, anda con sabios y te harás sabio. Dile que está a tu lado, anda con sabios y te harás sabio. A ver, dígamenle a Yurani, dígamenle a Sebas, no me dejen por el monito sin decírmele, no, vamos. Dile, anda con sabios y te harás sabio.
Ay, esta parte me fascina. Y dice: anda con brutos y te meterás en líos. A mí esa palabra, esa versión de la palabra de Dios para todos es súper buena, porque es más desmenuzadita y como que nos lleva más a tocar, digamos, como ese punto. Y así como vemos que el que anda con sabios, sabio será, y el que se junta con necios será quebrantado, o el que se mete con brutos se mete en líos, también podemos encontrar en Proverbios, donde encontramos y dice: el principio de la sabiduría, ¿quién es? ¿Qué es el principio de la sabiduría? ¿Qué es tener sabiduría, en otras palabras? Tener temor a Jehová. Y si vamos a la palabra y vamos bíblicamente, ¿cómo es tener temor a Dios? ¿Qué es tener temor a Dios? ¿Andar cómo? ¿Andar en obediencia? ¿Qué más? Hoy estamos muy espirituales. A ver, ¿qué más? Andar en obediencia, andar en santidad, andar conforme a las leyes, mandamientos, estatutos. Y ese es el temor a Dios. Andar conforme el parámetro, conforme el alineamiento, conforme el propósito y la voluntad de Dios. Amén. Y la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros andamos, buscamos de esa sabiduría, cuando no desechamos la sabiduría ni desechamos el conocimiento de Dios, andamos alineados al propósito de Dios, y es ahí donde vamos a poder ver la manifestación de la gloria de Dios. Amén. Pero también viene la contraparte, cuando tú y yo nos salimos del propósito de Dios, cuando tú y yo caminamos en nuestra sabiduría, cuando no hay temor a Dios, cuando hacemos nuestra voluntad, cuando no nos importan ni los mandamientos, ni las leyes, ni los estatutos, sino que vamos a lo que a mí me parece, a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, a lo que yo anhelo, es donde viene también la palabra y nos dice en Proverbios. Es más, para el que diga: ay, ¿sí será que sí dice? Lo dice en dos partes y está en Proverbios 14:12, donde nos dice, y ese no lo sabemos de memoria: hay camino, ¿cómo es? Hay camino, Proverbios 14:12 nos dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y al que diga: no, esa palabra no era para mí, nada tiene que ver conmigo, eso quién sabe de dónde se la inventó, esa misma palabra la vas a encontrar en Proverbios 16:25. Como quien dice el Espíritu Santo de Dios: si no le pareció en 14:12, lo vas a encontrar en 16:25. Ahí está. Y hay caminos en los que tú y yo andamos, caminamos por nuestra sabiduría, por nuestra negligencia, por nuestros caprichos, y son caminos que de una u otra forma a lo único que nos van a llevar es a ¿qué? A desconectarnos de Dios, a desconectarnos del propósito de Dios. Y cuando tú y yo comenzamos a enredarnos, a envolvernos, a caminar, a dejarnos llevar por las cosas y por las personas que van en contra de la voluntad de Dios, que no agradan a Dios, que no buscan a Dios, es donde viene a nosotros y comenzamos ¿a qué? A declinar. Donde venimos buscando de Dios y venimos teniendo una relación con Dios, donde oramos, ayunamos, hablamos con Dios, nosotros le hablamos, Él nos habla, Él nos responde. Su palabra dice: clama a mí que yo te responderé. Donde podemos sentir su presencia, podemos sentir su gloria, podemos sentir que Él está ahí. Pero muchas veces tú y yo permitimos que a la vida de nosotros vengan cosas y vengan personas, porque no son solamente cosas. Vengan personas y que esas personas llegan a la vida de nosotros y nos sacan del propósito de Dios, nos desconectan del propósito de Dios. Y es ahí donde comenzamos a ver que cuando veníamos aquí en una cima y veníamos en una escala donde íbamos subiendo, comenzamos a declinar, comenzamos a caer, comenzamos a mermar. Y no solamente a mermar en el área espiritual, sino en todas nuestras áreas. Amén. Donde nuestra área espiritual, más que crecer, comienza a disminuir, más que establecerse, comienza a caer. Donde antes hablábamos con Dios y ya no lo escuchamos ni hablamos con Dios. Donde nos dejamos envolver tanto de las cosas que el mundo nos ofrece y nos dejamos envolver tanto de las personas que vienen a nosotros, que permanecemos más tiempo conectados con esas personas que no quieren nada con Dios ni buscan agradar a Dios,
que realmente seguir agradando a Dios y seguir buscando de Dios. Es más, yo te voy a hacer una pregunta y tú me vas a responder, o te vas a responder tú mismo. La pregunta es esta: ¿cuántas veces te ha pasado? A mí me ha pasado, donde muchas veces nos creemos estar en la cima, estar en la perfección, estar en esa relación y en esa comunión con Dios, y permitimos que venga a la vida de nosotros cosas, situaciones, eventos, y que vengan también a la vida de nosotros personas, y comenzamos a sentir que desde que esa persona llegó a la vida de nosotros, declinamos, mermamos, caemos. Sentimos muchas veces que estamos en esa cima donde tenemos una relación con Dios, buscamos de Dios, tenemos esa revelación del Espíritu Santo de Dios, donde caminamos con Dios, vivimos para Dios, pero permitimos que lo que hay en nuestro entorno, a nuestro alrededor de cosas que el mundo nos está ofreciendo, venga a nosotros como ese encantamiento y nos van sacando del propósito de Dios. Y así mismo como son cosas, sucesos y eventos que vienen a nosotros, asimismo hay personas que llegan a la vida de nosotros, y pueden ser personas que llegan súper bien, personas, es más, la palabra de Dios dice que Satanás se viste como ángel de luz. Hay personas que llegan a la vida de nosotros y nosotros nos sentimos súper bien con esa persona, compartimos súper bien con esa persona, pero su corazón está lejos ¿de qué? De agradar y de buscar la aprobación de Dios. Y comenzamos a sentir que desde que estamos en estos eventos, que comenzamos a sentir que desde que estamos en esas situaciones y de que estamos compartiendo con esas personas, comenzamos a sentir que hay frialdad en nosotros. Comenzamos a sentir que ya esa parte donde orábamos 2 horas, ya la mermamos a 1 hora porque ya estamos cansados. Comenzamos a sentir que las cosas, cuando compartimos con esas personas, comenzamos a sentir que las cosas cogen para atrás. Dejamos de fluir en Dios, dejamos de fluir en nuestro entorno. Es más, yo sé que de pronto muchos no se han dado cuenta, y yo sé que a partir de ahora van a poner más atención en esto, donde tú te vas a dar cuenta, donde tú supuestamente vienes en la cima, vienes súper bien y todo está perfecto, pero de un momento para otro tú comienzas a sentir que todo va para atrás, y va para atrás, y tú dices, pero ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Porque si estaba aquí, porque ahora estoy aquí, y porque en vez de crecer, antes estoy decreciendo. Porque en vez de madurar, antes me estoy retrocediendo a un punto donde ya me siento más inmaduro, donde me siento más incapaz, y donde antes Dios me estaba utilizando y ahora no me está utilizando como antes lo hacía. Y si tú te pones a mirar, y tómate este momento, porque a eso es lo que yo te quiero llevar hoy en el nombre de Jesús. No simplemente a que sea una palabra que se dio, sino a que tú mismo te examines. La palabra de Dios nos dice que nos examinemos a nosotros mismos. Examínate. Yo sé que si tú te permites, vas a ver, y el Espíritu Santo de Dios te va a mostrar que desde que cierta persona está contigo, tú comenzaste para atrás. Que desde que ciertas personas han estado contigo, donde tú compartes con estas personas, desde ese momento pasan cosas malas, cosas que no quieres, cosas que no deseas, cosas que tú dices, pero ¿qué pasa? A mí antes no me pasaba esto, y porque ahora me está pasando. Y yo sé que a todos nos ha pasado, ¿o no? Ya vamos, pastor. Amén. Desde que llegan personas a la vida, es más, yo muchas veces he puesto un estado donde dice, hay personas que vienen a la vida de nosotros para ser de bendición, pero hay otras personas que vienen ¿a qué? A darnos una lección. Amén. Y desde que nosotros comenzamos a dejarnos envolver por las cosas que el mundo nos ofrece, por los afanes del día a día, por las personas que lo único que buscan es tener su propia aprobación, su propio ideal, su propio reconocimiento, y no quieren buscar ni agradar de Dios, es donde comenzamos a sentir que comenzamos a declinar. Y cuando comenzamos a declinar, dejamos de crecer, dejamos de madurar, dejamos de avanzar, dejamos de buscar de Dios. Y es tan delicado esto, hijos,
Yo sé que ya algunos como que por ahí dicen, yo no le voy a poner cuidado porque no, ya es tu decisión. Pero es tan delicado esto que empieza donde comienza a venir a nosotros un enfriamiento espiritual. Comienza a llegar adormecimiento espiritual. Viene frialdad espiritual. Viene estancamiento espiritual. Y viene todo esto que al final, a lo último que nos lleva es a una muerte espiritual. Y llega de una forma tan sutil esa persona. Es más, hijos, tú podrás decir, no, es que en la iglesia con cualquiera todos están buscando de Dios. No, yo muchas veces te he dicho, aún Satanás se puede sentar al lado de nosotros dentro de la iglesia. Y no todo el que venga a la iglesia realmente viene a buscar de Dios. No todo el que venga a la iglesia o todo el que esté sentado al lado tuyo realmente viene a buscar una relación con Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos y son personas, es más, hijos, son personas que ni por tu mente pasa que te van a sacar del propósito de Dios, porque tú ves esas personas que muchas veces son tan entregados, que conocen tanta palabra, que conocen tanto para ministrar, que no les da temor hablarle a nadie, que se enfrentan a lo que sea para hablar una palabra, para llevar un mensaje. Pero son personas que lo único que están viviendo es una religión, un legalismo y una rebeldía. Y muchas veces pensamos, no, es que es cristiano. No, se dice ser cristiano, se dice llamar cristiano, y él mismo se llama cristiano o cristiana, pero no lo es. Amén. Y ahora te lo voy a demostrar bíblicamente todo esto, iglesia. Amén. Lo único que estas personas traen a la vida de nosotros es traer a nosotros para llevarnos a ¿qué? A hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios. Y tú y yo sabemos que la palabra de Dios nos dice que la voluntad de Dios es ¿qué? Buena, perfecta y agradable. Amén. La palabra en 2 de Corintios 11:14 nos dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Lo que a ti y a mí nos queda, lo que a ti y a mí nos resta es donde tenemos que tener ese discernimiento, esa revelación del Espíritu Santo de Dios, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Hay una palabra también que nos dice: no ignoréis las maquinaciones del diablo. Amén. Para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y yo sé que a ti se te han presentado muchas personas, aparentemente que vienen de parte de Dios, aparentemente que vienen a ayudarte. Pero vuelvo y te digo, no ignores las maquinaciones del diablo. Es más, dile al que está ahí a tu lado, lo vas a mirar y le vas a decir: Satanás se viste como ángel de luz. Amén. Dile, no ignores sus maquinaciones. Amén. Hijos, esta semana lo compartía con alguien. Le decía: no sabemos cuál es la intención de esta persona. Orémosle al Espíritu Santo de Dios y que Él nos revele, pero que nos dé ese discernimiento y esa sabiduría de con qué intención viene esta persona nuevamente a buscar. ¿Qué es lo que quiere cuando esta persona se acerca a ti? Y cuando alguien se te acerque a ti, es lo primero que tú y yo tenemos que hacer. ¿Con qué intención viene esta persona? Satanás se viste como ángel de luz y no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Satanás sabe, hijos, el propósito tan grande que Dios tiene contigo. Satanás conoce más de ti que lo que tú y yo mismos conocemos de nosotros mismos. Y nosotros somos muy dados a abrir nuestro corazón, a abrirnos a las personas, y que las personas lleguen a la vida de nosotros sin pedir ese discernimiento de parte de Dios y saber exactamente a qué viene esa persona a nuestras vidas. Amén. Vas a levantar tus manos ahí donde estás. Vamos a orar. Vamos a declarar en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Padre, hoy en el nombre de Cristo Jesús, hoy declaramos que a partir de hoy nos levantamos para ser aumentados en nuestra vida espiritual.
Hoy declaramos que todo plan del diablo para hacernos declinar, para enredarnos, para hacernos caer, para hacernos bajar, para hacernos disminuir, para hacernos perder la relación con Dios, se destruye ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. Hoy en el nombre de Jesús desautorizamos, anulamos, rompemos, cancelamos todo enfriamiento espiritual. Rompemos con toda insensibilidad espiritual, con todo adormecimiento y toda muerte espiritual ahora en el nombre de Cristo Jesús. Rompemos ahora en el nombre de Jesucristo con todo pacto con las tinieblas y nos levantamos ahora en el nombre de Cristo Jesús a tener una relación, una comunión con un Dios vivo, con un Dios real, con un Dios glorioso, con un Dios que vivifica, con un Dios que levanta. A tener una relación y a permitir que el Espíritu Santo de Dios nos guíe, nos direccione, nos vivifique y que sea Jesucristo cada vez más brillando en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, y hoy declaramos que acudimos al llamado y al cumplimiento del propósito de Dios en nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Y si tú has tomado esa oración, ese mensaje para ti, vas a darle un aplauso al Espíritu Santo de Dios y vas a declarar que hay libertad en ti en el nombre de Jesús. Dile al que está a tu lado: hoy eres libre en el nombre de Jesús. Es más, dile al que está a tu lado: ¿con quién andas que te está restando? Es más, hijos, ve, por ahí en estos días se escuchaba una prédica. Una prédica, no, eso fue como un mensaje, algo así. Y el pastor le decía a alguien de la iglesia, y le decía: uy, ¿cómo estás de delgado? Y la persona le decía: sí, es que estoy haciendo ejercicio, estoy bien. Y le decía: no, estás delgado en la fe. ¿Tú te imaginas que a ti el Espíritu Santo de Dios te diga cómo estás de delgado en la fe? Que el Espíritu Santo te diga: estás delgado en unción. Nosotros, cuando queremos bajar de peso, hacemos dieta, tomamos pastillas, tomamos miles de cosas para bajar de peso, agua. Si a ti te dijera hoy el Espíritu Santo de Dios: estás delgado en la fe, estás delgado en unción, entonces pregúntate: ¿qué hay en ti que te ha hecho perder esa grosura en unción, en fe, en revelación, en poder y en autoridad? ¿Qué ha venido a tu vida, tanto de cosas como personas, que te han hecho enfriar? ¿Qué ha pasado contigo? Si venías súper bien en una relación con Dios y comenzaste hacia atrás, y cuando abriste tus ojos viste que ya no eres de la cuarta parte de lo que eras antes en Dios. Cuando tú y yo nos relacionamos con personas a las cuales a Dios no le agradan, pasa eso. Nos vamos a enfriar, vamos a perder nuestra relación con Dios, vamos a perder nuestra comunión con Dios. Ya no vamos a querer orar, o si oramos, oramos un momentico y ya. Cuando tú y yo nos relacionamos con personas y con cosas, perdemos esa relación con Dios para tener una relación con el hombre, con el ser humano. Y ahí es donde viene la palabra y nos dice: por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Cuando tú y yo nos relacionamos con personas que ni quieren, ni tienen, ni buscan tener un corazón para agradar a Dios, vamos a mermar, vamos a menguar, nos vamos a apartar, y cuando menos pensemos vamos a estar como ellos están. Dejamos de orar porque ya no hay ganas,
Ya no hay fuerzas, ya no hay alientos, no hay motivación. No me siento capaz. Porque le hemos abierto puertas al enemigo para que tome posesión y tome control de nosotros. ¿Cuántos se dejaron ahora exhortar por el Espíritu Santo de Dios y reconoces que desde que ciertas personas están contigo, comenzaste a mermar en intimidad con Dios? Y eso pasa. Y si no te dejaste confrontar y exhortar, permítete hacerlo, porque alrededor tuyo hay personas que te sacan del propósito de Dios. Alrededor tuyo han venido personas que han traído muerte, frialdad, estancamiento, adormecimiento, y no te has dado cuenta todavía. Y es el momento de que abras tus ojos y puedas ver que realmente te has apartado del propósito de Dios. A diferencia cuando a la vida de nosotros llegan esas personas que vienen con un propósito de Dios para ayudarnos. Esas personas nos ayudan a crecer, nos ayudan a madurar, nos ayudan a avanzar y nos ayudan a ir cada vez más a tener una relación y una comunión con Dios. Y puede ser que esas personas no te digan a ti: no vayas a la iglesia. Ellos no te lo van a decir. Puede ser que esas personas no te digan a ti: no ores, no busques de Dios. Ellos no te van a decir eso. Pero son personas donde tú les has dedicado tiempo, que en ese tiempo que tú les inviertes, sin que tú te das cuenta, te están robando la relación y la comunión con Dios. Son personas a las cuales tú les has hablado de la palabra de Dios, les has llevado un mensaje de parte de Dios y te dicen: usted en lo suyo y yo en lo mío. Son personas que cuando tú te reúnes con ellos, de lo único que hablan son de cosas del mundo, más no cosas de la palabra de Dios ni das testimonio. Son personas, y ¿sabes cómo te das cuenta? Que son personas que vinieron a sacarte del propósito de Dios. Porque son personas que cuando tú estás con esas personas, lo único que haces es hablar tonterías y bobadas como habla la palabra de Dios. Porque no puedes hablar mucho de Dios porque se incomodan y no les gusta. Y es ahí donde viene la represalia de parte de Satanás. ¿A qué? A que como tú supuestamente le estás sirviendo a Dios, supuestamente, y la palabra de Dios dice que no le podemos servir a dos señores al mismo tiempo. O le sirves a uno o le sirves a otro. O amas a uno o aborreces a otro. Y la pregunta ahora es para ti: ¿cuál es tu Dios? ¿Tu Dios es Jehová o tu Dios es Satanás? ¿A quién le sirves tú? Porque dentro de la iglesia, dentro de tu familia, muchas veces los que conocen de Dios vas y dar testimonio de lo que Dios ha hecho en ti. Pero cuando te reúnes con los amigos, cuando te reúnes con los que son del mundo, cuando te reúnes con los que no te escuchan, hijos, es que mire cómo somos de ilógicos. No nos escuchan porque llevamos el mensaje de Dios, pero nos sentamos a escuchar toda tontería y toda bobada que ellos hablan. Y lo más ilógico, nos reímos de todas las bobadas que ellos hablan, aun cuando hablan palabras de morbosidad, palabras de doble sentido y palabras que no tienen nada que ver con Dios. Y luego te quejas y dices: porque todo me sale mal, y porque todo es malo, y porque no fluye, y porque antes oraba y porque ya no. Pero te pregunto: ¿cuál es tu Dios? Porque a dos señores no le puedes servir. ¿Eres cristiano o eres mundano? Y simplemente tienes una fachada que dice: soy cristiano. Ser cristiano dentro de la iglesia es lo más fácil que hay. Levantar manos en la iglesia es lo más fácil y lo más sencillo. Llorar en la iglesia, orar en la iglesia es lo más fácil que hay. Pero mírate que no eres capaz ni siquiera de orar en intimidad en tu casa con Él. Te ponen al frente y tienes delante de ti, el mismo día del servicio, ir a la iglesia y congregarme, o irme de fiesta porque ¿qué evento pasó hace poquito? El Día de la Mujer. ¿Voy a la iglesia o me voy porque es el Día de la Mujer? Y eres tan mundano, tan carnal, que escoges ir a celebrar el Día de la Mujer. Es más, el domingo creo que es el Día del Hombre. Vamos
a ver cuántos hombres van a faltar. Ay, 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 oiga la princesa. Oiga, vuélvalo a decir, hija, dígalo otra, dígales otra vez, dígales. Dígalo duro. Ay, ay, ay. Hijos, ¿a quién le sirves? ¿A quién le quieres servir? Ay, es que Dios lo va a cambiar, Dios lo va a transformar. En el caminar Dios lo va a procesar. No te está procesando a ti primero, carnal. Y luego, ¿por qué no fluye? ¿Por qué no pasa? Es que llevo tiempo orándole a Dios y no me responde. ¿Cómo quieres que te responda si tus oídos están contaminados con las cosas del mundo? ¿Y por qué? Es que no. Y en este momentico haciendo cuentas, si es real. Desde que conocí a tal persona y desde que salí con tal persona y desde que compartí con tal persona, ay, sí, pasó esto y nada bueno. Ahí tienes la respuesta, carnal. Ahí tienes la respuesta. Pregúntale, o mejor pregúntate tú mismo, porque es que sabe que es lo bueno, señalar al otro y decirle, ¿este qué? Pregúntate a ti mismo, ¿a cuál Dios tú le sirves? ¿O le sirves a Jehová, tu creador, tu hacedor? ¿O le sirves a Satanás? No me vas a decir, tu hijo, que tú te vas a reunir con tus amigos de mundo y solamente van a hablar de palabras, no te escuchan, hijos, no te escuchan 5 minutos. Y compartes con ellos horas. Y si de pronto tuviste que pedir permiso para ir, llamas a pedir más tiempo de permiso, porque fue muy poquito el tiempo. Y pasas horas hablando de cosas del mundo. Por eso me gusta tanto la palabra de Dios para todos, esa versión. Mira que lo mirábamos ahora. Métete con brutos, anda con brutos y te meterás en líos. Yo te digo, hijo, tener un lío con Dios, yo creo que tener un lío con Dios es más fuerte que tener un lío con Satanás. Yo lo creo. Porque si tú estás con Dios, con el propósito de Dios, alineado a Dios, alineado a la voluntad de Dios, en obediencia, en santidad, Satanás se te levanta y Dios te respalda y pelea por ti y te da la victoria. Pero váyase en contra de Dios, ¿quién te va a defender? ¿Quién está por encima de Dios? Por eso te digo, es más difícil, más duro, más temible, más horrible, como tú lo quieras llamar, tener un lío con Dios que tener un lío con Satanás. Sírvale al diablo, sígale sirviendo a Satanás, a ver hasta dónde vas a llevar. Y ya has podido ver y has podido experimentar en ti donde hay frialdad, hay adormecimiento, hay estancamiento, porque no pasas de ese nivel espiritual donde estás. ¿Cuánto llevas en ese nivel espiritual donde estás ahora? Estás estancado, estás adormecido, estás frío. Y si sigues así, y si no tomas la decisión de salir, y ahora te lo voy a mostrar bíblicamente, donde el Padre te da la orden de que salgas, llegará a ti muerte espiritual. Y la palabra de Dios dice: busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Amén. Estamos aquí, iglesia. Salomón, como lo decía el pastor ahora, Salomón, yo sé que muchos conocen la historia de Salomón. No la voy a tocar toda profunda, porque si vamos a mirar, Salomón hablan tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hasta en Hechos todavía hablan de Salomón. Salomón nos cuenta la palabra y tú lo vas a mirar, lo vas a escudriñar para que te empapes mucho más y te alimentes mucho más. Salomón era un hombre de Dios. ¿Salomón era qué? ¿El hombre qué? De Dios. Era el hombre más sabio que había sobre la tierra. La próxima predicas tu hija, ¿oíste? Hija, prepárate. Era el hombre más sabio que había sobre la tierra. ¿Estamos? ¿Cuántos conocen la historia de Salomón?
Amén. Usted le va a preguntar a ustedes, cuéntemela. Ay, sí. Salomón era el hombre más sabio que había sobre la tierra. La palabra dice que Dios puso a Salomón como rey a gobernar un pueblo. ¿A cuál pueblo? El pueblo de Israel. Cuando Salomón fue nombrado como rey para gobernar sobre el pueblo, lo primero que Salomón hizo fue decirle, pedirle a Dios que le diera sabiduría y que le diera ciencia para gobernar, porque era un pueblo muy grande. Salomón no se negó a ir a hacer el llamado y el cumplimiento del llamado de la obra de Dios. Salomón Dios le dijo, ven acá, te voy a poner como rey, te voy a poner al frente de este pueblo, tú vas a gobernar a este pueblo. Salomón, aún sin saber cómo lo iba a hacer, dijo, listo, yo acepto, pero te pido que me des sabiduría y me des ciencia para poder gobernar a este pueblo tan grande. ¿Estamos o no estamos? Dice la palabra, y enseguida te voy a decir dónde está todo esto. Dice la palabra que Dios, al ver que Salomón pidió fue ciencia y sabiduría, y no pidió gloria, no pidió riqueza, no pidió que matara a sus enemigos, no pidió más nada diferente. ¿Qué dijo Dios? Listo, te voy a conceder la ciencia, te concedo ciencia, te doy sabiduría, y adicional te voy a dar riquezas, te voy a dar gloria, te voy a dar todo. Es más, es tanto lo que Dios le dio a Salomón que la palabra dice que Salomón tuvo lo que ningún rey antes de Salomón pudo tener, y que ningún rey después de Salomón iba a tener lo que Salomón tenía. ¿Me hago entender? O sea, lo que Salomón iba a recibir de parte de Dios era tan único, tan especial, que no era sino para Salomón. Ni antes de él, ningún rey antes de él, ningún rey después de él iba a tener lo que Salomón tenía, lo que Dios le estaba dando. Salomón pidió sabiduría y ciencia, y el padre le dijo, ¿quieres eso? Listo, téngalo, tómelo, y le voy a dar gloria, le doy riqueza, te doy eso. Salomón en ningún momento pidió que sus enemigos fueran muertos, que los mataran, nada de eso. Y la palabra nos lleva a que Salomón siempre ganó todas las batallas, todas. Te voy a dejar para que tú mires, escudriñes, lo busques, y vas a darte cuenta de todo eso. Dice la palabra, y te estoy resumiendo para que tú lo busques porque es demasiado extenso. Dice la palabra que Salomón tenía 1000 mujeres. Cuando hoy muchos hombres dirán, no puedo con una, ahora con 1000. 1000 mujeres. Tú te imaginas, ay, vea cómo miran los hombres. Ay. No, cierto que no, hijo. ¿Cómo que aleluya? Listo, pastor. 1000 mujeres tuvo Salomón. Dice la palabra, 700 mujeres fueron las reinas, y las otras 300 fueron concubinas. Amén, ¿estamos acá? Te estoy resumiendo para que tú vayas y lo escudriñes y lo mires. ¿Tú te imaginas Salomón, un solo hombre, cuando tenía tiempo para responderle a 1000 mujeres? Ay, sí. ¿Cuándo le iba a responder a 1000 mujeres? Yo creo que eran todas en fila. Salomón ya estaba sudando. ¿Tú te imaginas la nómina de Salomón como tenía que ser? La riqueza de Salomón. 1000 mujeres, dice la palabra. Pero dice la palabra también que estas mujeres, el pecado de Salomón, ¿cuál fue? Que estas mujeres tenían su corazón apartado al corazón de Dios. Mas sin embargo, él sabía, y él había recibido una instrucción de parte de Dios que no se metiera con esas mujeres. Pero él se metió con esas mujeres. Es más, Salomón, siendo un hombre tan sabio, no tuvo el discernimiento para discernir que no se podía meter con ellas. Él sabía que no podía, pero más sin embargo se metió. Es más, la palabra nos dice, y por eso quiero que tú lo escudriñes, donde Salomón era tan sabio que a todos sus enemigos, en vez de ir a pelear con ellos, los puso a pagar impuestos. Imagínense la sabiduría de Salomón tan tremenda, el respaldo de Dios tan tremendo en Salomón. Mas sin embargo, con tanta sabiduría, con tanto, no tuvo ese discernimiento para decir, no me meto con estas mujeres, sino que a ojos cerrados se metió con ellas, sabiendo que ellas tenían un corazón apartado al corazón de Dios. Dice la palabra, y enseguida te lo voy a mostrar, está en Primera de Reyes 11:4.
Dice la palabra donde cuando Salomón envejeció, estas mujeres que hicieron declinar su corazón ¿a qué? A dioses ajenos, a dioses falsos. ¿Estamos? En Primera de Reyes vas a encontrar todo esto, y ahora te voy a mencionar porque Salomón, como te decía, lo encontramos prácticamente en mucha parte de la Biblia. En Primera de Reyes capítulo 11 versículo 3 y 4 nos habla donde Salomón ya estaba viejo y las mujeres, las 1000, pues es que ¿quién puede con 1000 mujeres? Si a veces no pueden con una, ¿sí o no? Si a veces no pueden los hombres con una, ahora con 1000 mujeres. Todas estas mujeres, cuando él ya estaba viejo, hicieron que Salomón declinara su corazón a dioses ajenos, y su corazón ya no era perfecto a los ojos de Dios. Salomón era hijo de ¿quién? ¿Y quién era la mamá? Él tenía una mamá. ¿Quién era? ¿Quién? Betsabé. En Primera de Reyes capítulo 11 versículo 6 dice: e hizo Salomón lo malo delante de los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Y esto fue lo que ocurrió con Salomón, donde él se relacionó con mujeres, con personas que más que ayudarlo a crecer, más que ayudarlo a permanecer en el camino, en la sabiduría y en la voluntad de Dios, lo que hicieron fue que sacarlo del propósito de Dios. Lo sacaron de esa relación con Dios. Salomón, donde era un hombre que primero tenía una relación con Dios, donde hablaba con Dios, donde escuchaba a Dios, dejó de hablar con Dios, dejó de escuchar a Dios. ¿Por qué? Por escuchar a personas que no buscaban a Dios, que no oraban a Dios, que no tenían una relación con Dios, y donde permitió él mismo tener una relación con personas que no querían buscar nada de Dios. Y eso pasa contigo y conmigo cuando tú y yo permitimos que las personas que vienen al lado de nosotros, que no quieren nada con Dios, nos saquen del propósito de Dios. Y yo sé que eso nos ha pasado. Permitimos que lleguen personas a la vida de nosotros porque decimos son de gran bendición y nos van a ayudar. Es más, yo me imagino que Salomón con 1000 mujeres, él diría: uy, qué bendición más tremenda. Tengo 1000 mujeres donde son 700 reinas y donde son 300 concubinas, pero son 1000 mujeres para él. Yo me imagino que cómo lo atenderían, cómo lo tenían, cómo lo cuidaban. Pero todo eso, y si vamos a mirarlo con lo que veíamos el domingo pasado, lo que vino a él para ser de bendición se convirtió en ¿qué? En maldición. Para resumirte, la palabra de Dios nos lleva a que, también hay en Reyes, nos lleva a que el final de Salomón fue que Salomón murió. Y murió, según dice la palabra, murió por causas naturales. Y murió a la edad de 80 años. Dice la palabra que Salomón fue enterrado en el mismo espacio, ¿cómo le llamamos a esto? En el mismo lugar donde había sido enterrado David, que era su papá, y Betsabé, que era su mamá. Amén. ¿Qué fue lo que hizo Salomón? Se dejó envolver por las amistades, se dejó envolver por las 1000 mujeres y lo sacaron del propósito de Dios. A él fueron mujeres. Ahora te pregunto a ti: ¿quién ha venido a la vida tuya que te ha envuelto, te ha enrollado, te ha desconectado y te ha sacado del propósito de Dios? Ahora, cuando te estaba resumiendo, cuando Salomón le pedía sabiduría a Dios, está en Segunda de Crónicas, en el capítulo 1, versículo 10, donde Salomón le pedía sabiduría y ciencia. En el versículo 11, donde Dios le dijo: como me pediste esto, te voy a dar riquezas, te voy a dar bienes, te voy a dar gloria, te voy a dar todo. Lo encuentras en esa parte, en Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo del 10 en adelante. Dice la palabra, es más, es tanto la misericordia de Dios que dice la palabra que Salomón se arrepintió. Cuando Salomón se arrepintió, fue donde escribió el libro de Eclesiastés. Y escribió Eclesiastés, ¿para qué? Para dejarlo como un mensaje a cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros no cometamos los mismos errores que Salomón cometió. Mire la misericordia tan grande del Señor. Tuvo la oportunidad de arrepentirse. Tuvo esa oportunidad. Salomón escribió
Eclesiastés, a Salomón lo encontramos en Proverbios, Salomón escribió Cantar de los Cantares y Salomón escribió algunos de los Salmos. Mas sin embargo, si tú quieres ir a buscar sobre Salomón, lo vas a encontrar en la Biblia, donde es Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, en Esdras, en Nehemías, en Proverbios, en Cantar, en Jeremías, en Mateo, en Lucas, en Juan y en Hechos. En toda la Biblia vas a encontrar gran parte de Salomón. Tengo que leer toda la Biblia para encontrar a Salomón. Léela, memoriza y aprende. Amén. Cuando tú y yo nos relacionamos con personas que no agradan a Dios, o nos relacionamos con cosas que no vienen de parte de Dios, lo que va a llegar a nosotros es eso. Nos vamos a desconectar del propósito de Dios. Y eso fue lo que pasó con Salomón. Por eso su palabra dice en Primera de Reyes 11:4 y dice: y cuando Salomón, Reyes 11:4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Ahora no me vas a venir tú con la disculpa de que tú todavía eres muy joven y todavía no te van a hacer declinar tu corazón. Amén. Cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón ya no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Perdemos santidad, perdemos perfección, perdemos relación, perdemos comunión. Salomón comenzó a seguir y amar lo que ellas seguían y amaban. Y de una forma muy sutil lo fueron envolviendo y lo fueron sacando del propósito de Dios. Así como de una forma muy sutil, esas personas que han venido a ti te han sacado del propósito de Dios. Salomón era un hombre que hablaba con Dios, tenía una relación con Dios, escuchaba a Dios, Dios lo escuchaba a él y lo respondía. Era un hombre donde tenía una vida espiritual, donde vivía agradando a Dios, y en todo Dios lo respaldaba, en todo Dios le respondía. Pero cuando ya inclinó su corazón a dioses ajenos, a dioses falsos, fue donde fue destituido de la gloria de Dios y comenzó a perder todo lo que Dios le había entregado. Hijos, si hay algo que tú y yo tenemos que cuidar, es nuestra relación con Dios, nuestro fluir con el Espíritu Santo de Dios. Porque muchas veces sentimos que oramos y fluye nuestra oración. Porque muchas veces sentimos que le hablamos a Dios y Él nos responde. Pero muchas veces sentimos que hablamos y le hablamos a Dios y sentimos que estamos solos. Él no nos ha abandonado, Él está ahí para nosotros. Pero somos nosotros los que hemos abandonado a Dios. Somos nosotros los que nos hemos apartado del Señor. Hoy en día encontramos hombres y mujeres de Dios que Dios los ha utilizado de una forma sobrenatural para hacer milagros, para hacer señales, pero se dejaron envolver de personas que vinieron a ellos para ser supuestamente de bendición y los sacaron de ese propósito. Personas que lo único que buscan es ser ese instrumento en las manos de Satanás, y como instrumentos en las manos de Satanás te sacan a ti del propósito de Dios. Satanás es muy sutil. Satanás se mete de una forma tan sutil que muchas veces ni tú ni yo nos damos cuenta. Y ese es el llamado que el Padre quiere hacernos en esta noche. No ignores las maquinaciones del diablo. Yo sé que a ti en este momento te está pasando por tu mente qué personas hay alrededor tuyo. Pueden ser esas personas amigos muy especiales, amigas muy especiales, la propia familia, compañeros de trabajo, aún hermanos de la iglesia. Y lo único que están buscando es que tú te conectes con ellos y que tú te desconectes de un Dios vivo y de un Dios real. Puede pasar todo en la vida de nosotros, pero que nada nos desconecte de estar en la presencia del Señor.
Personas que muchas veces nosotros ni creemos. Esta persona me va a sacar a mí del propósito de Dios. Sí. Medita por un momento, hijos. Si tú compartes con esa persona, voy a poner 1 hora, que sé que es muy poco tiempo. De 1 hora que tú compartes con esa persona, de 60 minutos, ¿cuántos minutos utilizas para hablarle de Cristo? Para llevarlos a un arrepentimiento y para llevarlo a una conversión. No lo haces. Y muchas veces no lo haces porque tú no quieras, sino porque ellos no te lo permiten. Y lo primero que te dicen, usted en lo suyo y yo en lo mío. ¿Sabes por qué ese dicho mundano donde dice, dime con quién andas y te diré quién eres? Porque el saber con quién andas tú me está reflejando tus gustos, tus anhelos, tus sueños, tus metas y tus planes. Si tú andas todo el tiempo con mundanos, donde no son sino fiestas, vulgaridades, chistes verdes, comentarios, donde hay chisme, donde hay murmuración, si te ven a ti, ¿qué pueden decir de ti? ¿Quién eres tú? Y muchas veces así te paras luego en un altar o te paras al frente de alguien a llevar un mensaje, a llevar una palabra y a decir, Cristo vive. Y no debe faltar el que te diga, y si Cristo vive, ¿por qué no vive en ti? Si Cristo vive en ti, ¿por qué participas de las fiestas, de los chistes verdes, morbosos, de comentarios, de palabras ociosas? La palabra de Dios dice que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Hombres y mujeres de Dios que se dejaron envolver por estas personas, porque ¿sabes algo, iglesia? Satanás te va a mostrar a ti el mejor panorama. Y Satanás te va a mostrar que es mucho mejor estar en una fiesta o compartir con amigos que estar en la presencia de Dios, tú solo en intimidad con Dios. Ahora tiene toda la noche para orar. Más tarde va y busca. No va a la iglesia el jueves, pero va el domingo. Se va a perder la salvación porque no va un día a la iglesia. No. Y eso es lo que Satanás quiere. Satanás a ti no te va a prohibir que tú vengas a la iglesia. Satanás a ti no te va a prohibir que tú cojas la Biblia. Satanás no te va a prohibir que tú ores. Satanás no te va a prohibir a ti que tú lleves la palabra ni que prediques el evangelio. Él no te lo va a prohibir. Pero Satanás te va a poner personas, te va a poner sucesos, te va a poner eventos que te van a sacar del propósito de Dios. Y cuando tú abras tus ojos espirituales, vas a decir, ¿qué pasó conmigo? Hay personas que son escogidas para Satanás y escogidos por Satanás, ¿sabes para qué? Para enviarlos a ti, para que todo lo que tú has ganado en ese caminar con Cristo se pierda en un abrir y cerrar de ojos. Has perdido unción, has perdido revelación, has perdido discernimiento, has perdido una relación con Dios y una comunión con Dios. Y muchos hoy que ya la han perdido ni cuenta se han dado que ya no la tienen. Y muchas veces creen que porque saben palabra, porque saben alabanza, porque saben danza, porque saben predicar, porque saben llevar un mensaje o porque saben llegarle a alguien, tienen el respaldo de Dios. No. Hijos, ¿a dónde está tu unción? ¿A dónde está el poder? ¿A dónde está tu relación con Dios? Y sobre todo, ¿a dónde está tu salvación? Satanás está como león rugiente buscándote a ti para devorarte, para matarte, para acabarte, para destruirte. Y tú lo estás permitiendo. Porque si tú mismo dices, no todo mundo es amigo mío, porque no eres tan selectivo para seleccionar esas amistades, a esas personas que realmente te ayuden a crecer y a madurar en Dios. Haz el comparativo. Y yo sé que tú lo has podido vivir. Haz el comparativo cuando te relacionas con gente de mundo, con gente que no te ayuda a crecer, con gente que antes te declina, que te hace morir y que trae estancamiento. Y haz el comparativo con una persona que venga de parte de Dios. ¿Y cuál es tu estado? Compárate. Compárate tú. ¿Qué pasa contigo después de que dejas a esa persona de mundo, donde solamente hiciste comentarios de mundo, donde solamente hablaron bobadas y tonterías?
Mira cómo terminas en ese momento y cómo terminas después de que estás con alguien que está relacionado, encaminado con Dios, direccionado por Dios, en la presencia de Dios, y cómo es tu estado. Haz la diferencia y mira tú mismo qué ha pasado contigo. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Cuando tú estás con los del mundo y te deleitas con las cosas del mundo, y no me vengas a decir es que Jesús también predicaba, Jesús y no sé qué. Sí, pero Él se reunía con ellos a llevar el mensaje, y lo escuchaban. Lo escuchaban. Tú medio abres tu boca para hablar. Es más, te digo algo. Primero abrías la boca, medio abrías la boca para hablar, y ya ni la abres. Porque vives dos vidas. Vives una vida donde quieres agradar a Dios, pero vives otra vida que cuando estás con ellos te conviertes a ellos. Vuelvo y te pregunto, ¿cuál es tu Dios? ¿A qué Dios le sirves? Y después lloras, te lamentas, te quejas. Dios no me oye. No me oye, Dios sí te oye. Tanto te oye Dios que escuchó todas las bobadas que dijiste cuando estabas con los del mundo sentado conversando. Es que Dios está en toda parte, sí, pero en toda parte no se glorifica al Señor. Defínete. O le sirves a Dios o le sirves a Satanás. Hijos, de Dios nadie se burla. Dios no puede ser burlado. No te engañes. No te engañes a ti mismo. Te estás engañando a ti mismo. Te estás engañando. La palabra de Dios dice, y está en Mateo 6:24: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y aquí viene esta palabra donde está la palabra rema, y dice, que la voy a leer completa. Segunda de Corintios, ¿me la pones, hijo, por favor? Segunda de Corintios, capítulo 6, 14. Te la voy a leer textual, y te voy a leer textual la orden que viene de parte de Dios para nosotros. Segunda de Corintios 6, 14, y nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Los que no tienen un corazón ni buscan agradar a Dios son incrédulos. El que es mundano, el que habla tonterías, el que habla bobadas, son incrédulos. Y te está diciendo, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y te dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Es una pregunta. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Versículo 15. ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Si tú eres creyente, ¿qué tienes que hacer con el incrédulo? Llevar el mensaje de Dios. Sí, porque no lo llevas, porque no te dejan hablar. Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios? ¿Cuáles son los del templo de Dios? Amén. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Si tú eres templo y morada del Espíritu Santo de Dios, en ti pueden haber ídolos, puede haber idolatría. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Amén. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Dale ese aplauso a Jesús. Pero aquí viene la otra parte. Verso 17. Y dice: por lo cual, aquí donde no le va a gustar a muchos. Por lo cual, salid de en medio de ellos. Escrito está. ¿Quieres ser bendecido? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren como Salomón, que pidió sabiduría y ciencia, y el Padre le dio gloria, bendición, revelación y todo lo que quería? Y todas las batallas las ganó. Aquí te está diciendo el Padre: por lo cual salid de en medio de ellos. Es una orden.
Y es una orden directa de Dios, de tu Padre, de tu Creador, del que extiende su mano para bendecirte, del que su mano no se ha cortado para seguirte bendiciendo. Así que vaya pensando ya de una vez de quién tiene que quitar del lado tuyo. Y si tú dices, pues conmigo no va, yo sigo mi vida, esa es tu vida y es tu salvación y tu eternidad. Allá tú. Dile al que está a tu lado, allá tú. Tú verás. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos. Salid y apartaos, dice el Señor. Esos son para las personas. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Quieres volver a tener una relación con Dios? ¿Quieres volver a tener una comunión con Dios? Donde ya las cosas no vengan de que todo es malo. Es que no pasan sino cosas malas. Y todo es malo. Y todo está malo. Y todo está mal. Aquí está la clave. Ahí está. Ahí está y te está diciendo, salid de en medio de ellos. No le está diciendo que ellos se vayan, te está diciendo a ti te está diciendo, sal de en medio de ellos, apártate de ellos, no toquéis lo inmundo. Y cuando tú salgas de ellos, cuando tú te apartes de ellos y cuando dejes de tocar lo inmundo, está la palabra y te dice, y yo te recibiré. Y si Él te recibe, te recibe con todas las bendiciones del reino de los cielos. Y lo dice en el versículo 18: y seré para vosotros por Padre. Volverá a ser para nosotros nuestro Padre. Cuando andamos con los del mundo, cuando andamos en medio de ellos, cuando andamos en cosas inmundas, cuando hacemos las cosas que no le agradan a Dios, Él deja de ser nuestro Padre. O deja de ser nuestro Padre, nos apartamos de nuestro Padre para hacer nuestra voluntad. Y Él te está diciendo, si tú te apartas de ellos, si tú los quitas de ti, si no tienes más relación con ellos, yo volveré a ser tu Padre. Y la palabra de Dios dice, pídeme lo que quiera y te lo daré. Ya no vendrán más cosas malas para ti, sino que vendrán, ¿qué? La palabra de Dios que dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Iremos de gloria en gloria, de unción en unción, de bendición en bendición, de sanidad en sanidad, de restauración en restauración. Eso es lo que tú y yo queremos, eso es lo que el Padre quiere para nosotros. Y nos lo dice en el verso 18: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que dale ese fuerte aplauso al Rey de los cielos. No te unas en yugo desigual. Vaya, trabaje, claro. Vaya, comparte. Cuando se refiere unáis en yugo desigual es cuando te sientas a comer, cuando te sientas a compartir, cuando sales a un centro comercial, cuando sales a comer un helado. Muy legalista, no, estoy hablando conforme a la palabra de Dios. Tú verás, tú lo decides, tú miras, escrito está, o no. No te unas en yugo desigual. Tú y yo somos templo y somos morada del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dile al que está allá a tu lado, sal de en medio de ellos. Dile, apártate. Así te mire feo, no importa, dile, apártate. Amén. La palabra de Dios en Mateo 5:48 nos dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfectos. ¿Y cómo buscamos esa perfección y esa santidad? Teniendo una relación con Dios, una comunión con Dios. ¿Y cómo tenemos una relación y una comunión con Dios? Obedeciendo sus leyes, mandamientos y estatutos, apartándonos del camino de muerte y de perdición y llegando ¿a qué? A ese camino. Más hay una alabanza que dice, el camino del Señor es perfecto. Y si el camino del Señor es perfecto y tú la cantas, tú la declaras, tú la vives, porque no la vives realmente como Él quiere que la vivas. Tú lo dices, el camino del Señor es perfecto, camina en ese camino del Señor que es perfecto. Comienza a buscar de su santidad
comienza a vivir. Mira que la palabra lo veíamos ahora. Salomón no tenía en sus planes desobedecer a Dios, pero se dejó envolver ¿por quién? Por las 1000 mujeres. Ahora tú me vas a decir, es que era no, y ahora me van a decir, es que eran 1000. ¿Y quién va en contra de 1000 mujeres? Yo apenas tengo una o dos. Una o dos te van a sacar del propósito de Dios. Salomón tenía 1000. No, y no solamente para tener relaciones sexuales. Personas que simplemente pueden llegar a ti para tener simplemente una amistad contigo, pero te sacan del propósito de Dios. Y son simplemente amistades. Simplemente una amistad con la cual comparto un tiempo, comparto un momento. Pero ¿qué estás haciendo en ese momento? Es más, hazte la pregunta. ¿Jesucristo se sentaría contigo ahí en lo que tú estás haciendo con esa persona? ¿Jesucristo hablaría lo que tú estás hablando? ¿Jesucristo escucharía lo que tú estás escuchando? Jesucristo lo haría. Y nos decimos ser seguidores de Cristo. Amén. El pecado de Salomón fue ese. La palabra de Dios dice en Jeremías 15:19 y nos dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Mire la misericordia de Dios. Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Cuando tú te deleitas en las cosas del mundo y con las personas del mundo, te quitas de la presencia de Dios. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y mire lo que dice. Y me quiero quedar ahí. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Amén. Vas a ponerte sobre tus pies. Yo sé que este mensaje de hoy a muchos no les gustó, pero como dice la palabra, si busco la aprobación de la iglesia, desagrado a Dios. Y si agrado a Dios, sé que la iglesia se incomoda. Todos, ninguno sin excepción, tenemos personas alrededor de nosotros que nos han querido sacar del propósito de Dios. Personas de mundo, personas que nos mezclamos para hablar bobadas, para pasar el rato. Yo, por el hecho de que me reúna hoy con ellos o con ellas, no voy a faltar a la iglesia mañana. Pero mira tu nivel de unción, tu nivel de revelación y tu nivel de comunión. Vas a cerrar tus ojos. Tú y yo fuimos escogidos para hacer luz. Y esa luz para alumbrar a las tinieblas, para mostrar el camino a los que están en la oscuridad. Por lo tanto, tú y yo no podemos permitir que las tinieblas nos influyan a tal punto que dejemos de ser luz. Y lastimosamente hemos dejado de ser luz cuando estamos en medio de ellos. Por eso hoy te invito a que puedas discernir. Y escúchame, ¿a quién le estás invirtiendo tu tiempo? El tiempo que Dios te dio, 1 hora, 2 horas, 10 minutos, es tiempo que Dios te ha dado. Y muchas veces no tienes ni esos 5 minutos para estar en comunión, ni en oración, ni en intimidad con Dios. Discierne en este momento y permite que el Espíritu Santo de Dios te revele con quién, a quién le estás invirtiendo el tiempo
que Dios te da. Y no solamente el tiempo que Dios te da, la provisión económica que Dios te da. Porque dices, yo trabajé y yo me la puedo gastar. Pero esa provisión económica te la ha dado Dios. Y te la gastas con personas que nada quieren y nada tienen con Dios. Y quiero que pienses por un momento, ¿con quién te estás relacionando? Cierra tus ojos. Vas a cerrar tus ojos y piensa, ¿con quién me estoy relacionando? ¿Qué personas hay en mi vida? ¿Qué personas hay a mi alrededor? Porque puede ser que esa persona que tú ves con tus ojos naturales, la ves como una buena persona. Esa persona puede ser el instrumento que Satanás va a utilizar para desconectarte de la presencia de Dios. Abre tus ojos espirituales. Satanás está buscándote para destruirte, para matarte, para pisotearte. ¿Sabes algo, iglesia? Las personas que tú menos piensas, esas personas que tú crees que no traen ninguna influencia para ti, esas personas que pueden ser tus amigos más cercanos, pueden ser familiares, pueden ser personas que hasta se consideran cristianos, personas que se congregan, y esas mismas personas son las que pueden atrasarte, pueden desconectarte de Dios y del propósito de Dios en ti. Esas personas han venido con un solo propósito, y es matar tu espíritu y hacer que todo lo que tú has alcanzado, que todo lo que tú has logrado en tu vida se vuelva nada, y que tú no puedas continuar con el propósito de Dios en tu vida. Porque ese es el propósito de Dios, de Satanás, por medio de estas personas. Y cuando tú abres tus ojos espirituales, vas a poder ver que no has avanzado, no has crecido, no has madurado, que te has estancado, y que más que haber ganado, has perdido una relación y has perdido una comunión con Dios. Hay una palabra y quiero que medites en esta palabra, y está en Efesios 5:15, y nos dice: mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios. Y hoy te dice el Señor: sal de en medio de ellos, apártate de ellos. Eres templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Hoy te dice el Señor: vuelve a Dios y Él te restaurará. Y escúchame, hoy te dice el Padre que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos.